Hola familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal del Oráculo. Si eres nuevo en el canal, me presento, soy el Baba Leonardo de Ogún, dirigente del Templo Escuela Ilea Shekpeawori, y en este video les voy a hablar de 3 tipos de interferencia que puede tener una persona durante su mediunidad, durante el desarrollo de su mediunidad o en la expresión de la mediunidad, ¿sí? Cuando la persona está canalizando, y que estas interferencias le hacen a la persona pues canalizar cosas erróneas o directamente tener una ilusión de canalización, ¿sí? Lo que comúnmente se llama como hacer fiasco o tener fantasía, ¿no? Bien, comencemos. Antes de empezar, vamos a poner un poquito en contexto sobre la mediunidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta en respecto a la mediunidad que todos los seres humanos tenemos 2 partes, ¿sí? Una parte, digamos, más material y una parte espiritual, ¿sí? Esta parte material que tiene que ver con la mentalidad material o la mente, ¿sí? El Oriaye, que ya he hablado en algunos videos, y luego está el Oriorum, ¿sí? La parte espiritual, ¿sí? Entonces, a través de esta parte espiritual, nosotros, los seres humanos, a través de nuestro espíritu, vamos sintiendo ciertas influencias y ahí se conectan con los espíritus desencarnados con los encarnados para poder, a través de ese ser espiritual que somos cada uno de nosotros, transmitir al cuerpo esas cosas que canalizamos, incluso la incorporación, ¿sí? Y aquí tenemos que tener en cuenta las 3 partes, ¿sí? Que tiene que ver con la irradiación, el encoste y la incorporación, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, que es la base que he dado en otros videos, ¿sí? Que siempre voy dejando por aquí en las etiquetas, que esta base es la base de cómo es incorporar, como toda la mediunidad que se desarrolla dentro de la Umbanda, la Quimbanda e incluso en el propio Batuque, que estas mediunidades pues pueden tener ciertas interferencias, ¿sí? Entonces, estas interferencias, ¿de dónde pueden llegar a venir? Esto es lo que vamos a tratar en este video. Bien, la primera interferencia es un error que se podría decir es el error del novato, ¿sí? Porque tiene que ver con apresurarse, tiene que ver con ir más allá de las propias capacidades, ¿no? Y avanzar demasiado rápido, ¿sí? Entonces la persona se presiona a sí misma o se puede ver presionada por el entorno para expresar su mediunidad, ¿sí? Entonces ve esa necesidad de tener que incorporar, porque de repente hace mucho tiempo que está y no incorpora, o por diferentes factores que le hacen a la persona hacer este fiasco que se les suele llamar, ¿sí? Aparentar que está incorporando o forzar la incorporación, ¿sí? Siente apenas un fluido y ese fluido ya lo lleva como que está incorporado, ¿no? Bien, tenemos que tener en cuenta con esto que hay diferentes tipos. Estos tipos de mediunidad no son solo como facetas hacia la incorporación, sino que también se pueden trabajar directamente. Es decir, una persona puede acostumbrarse a trabajar con su irradiación, con la irradiación de los espíritus, y siempre trabajar así. Otra persona puede acostumbrarse a trabajar en costado y trabajar en costado, y otra solo incorporar y entonces solo va a trabajar así, ¿sí? Teniendo en cuenta que la incorporación siempre va fluctuando porque es demasiado potente y el cuerpo no la resiste tan bien como a las otras. Entonces, por eso es que mucha gente trabaja con las otras mediunidades, ¿sí? Pero esas mediunidades le permiten al medium tener más conciencia y más control de lo que está pasando. Es aquí donde puede surgir estas interferencias del propio medium, ¿sí? Como decía, la propia voluntad del medium se hace visible. ¿Y esto cómo nos damos cuenta? Porque realmente la incorporación es errática, ¿sí? Es decir, el medium va a mostrar mucho de él. Por ejemplo, que todas las entidades de ese medium tengan
cosas demasiado parecidas, muchas cosas y muy parecidas, ¿sí? Que bailan igual, que se expresan igual, que hacen muchas cosas iguales. Entonces, cuando todos los espíritus de esta misma persona son muy iguales, es la propia persona, porque es lo único en común que tienen esos espíritus, en verdad, es la propia persona. Luego, cuando la persona va a manifestar esto, pues también tiene otros errores que tendrá que ver con el habla, tendrá que ver con por ejemplo, expresiones que decía, y tiene que ver también con actitudes, con como lo que hace. Es decir, si la persona está peleada con alguien, pues el espíritu estará peleado con alguien también, con esa misma persona. Si le siente atracción por alguien, pues sentirá atracción o empatía o amabilidad, tendrá amabilidad con esa persona, ¿sí? Bien, entonces este es uno de las formas de darse cuenta de que esta persona, pues en realidad el propio medium está interfiriendo en la mediunidad o exagerando la mediunidad, que creo que sería más apropiada esta forma de expresarlo, porque en realidad no es que esté fingiendo, sino que en la mayoría de los casos es que está exagerando lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, no vamos a decir que ahí no hay nada, pero lo que hay no es lo que parece que hay, ¿sí? O sea, está exagerando. La siguiente es el miedo o los bloqueos. Esto es una representación obviamente de algún tipo de trauma de la infancia, como también muestro en la parte de los videos de teoría y sobre todo en la tercera, que una persona puede llegar a constelar ciertos miedos, ciertos traumas de la infancia, y esto le hace a la persona actuar de ciertas maneras. Esto no solo pasa en la vida cotidiana, sino que también puede llegar a pasar aunque la persona esté incorporada, ¿sí? Y esto puede pasar en cualquiera de las tres facetas, es decir, la irradiación, el encoste o la incorporación se verán afectadas por estos aspectos de la personalidad, ¿sí? Estos aspectos del individuo, porque constelar un trauma es muy, muy poderoso, es tan poderoso como cualquiera de las entidades, ¿sí? Entonces, esto puede llegar a dar una interferencia, ¿sí? Y entonces se puede manifestar en la propia mediunidad, porque cuando el medium está incorporado, lo que está es conectando con el inconsciente. La parte consciente está conectando con el inconsciente. Y el medium, entonces, va a poder llegar, también depende mucho de la capacidad del propio medium, ¿sí? de cómo sea y de cuántos traumas tenga. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque habrá medium que esto casi no le pase y habrá medium que esto les puede llegar a pasar incluso seguido. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que habrá una interferencia. Entonces la persona dirá que quiere siempre hacer algo, o sea, la entidad mencionará cosas que no tienen que ver con sus campos de acción, ¿sí? Es decir, dirá algo como por ejemplo, mi hijo tiene que hacer tal cosa, y las entidades no suelen dictaminar que se tenga que hacer algo, suelen predecir como va a pasar tal cosa o mi hijo hará tal cosa, ¿sí? O aconsejarle, porque nosotros tenemos un libre albedrío y dentro de ese libre albedrío podemos hacer lo que quieramos. Además de eso, ese consejo suele estar apoyado por ciertas otras entidades de la misma persona y de otras personas, ¿sí? Es decir, nunca una entidad va a decir algo que solamente esa entidad esté de acuerdo, digamos, con eso, y todo el resto de entidades, ya sea de la misma persona o de otras personas, no estén de acuerdo, ¿sí? Esto no suele pasar así. ¿Por qué? Porque evidentemente va a tener una repercusión positiva en la persona ese consejo que se le está dando, ¿sí? Y cuando va a pasar esto, es una predicción, o sea, va a pasar sí o sí, no es que le está diciendo al medium que tiene que hacer eso, ¿sí? Entonces, cuando el medium está constelando, está expresando durante la incorporación su trauma, va a decir una información
que no será una información coherente, sino será una información que realmente nos resuene como algo que esa entidad diría verdaderamente. Si esto lo tenemos que tener en cuenta, y esto se tiene que hablar mucho con las otras personas para tener en cuenta y no confundir también a esto de constelar un trauma durante la incorporación con lo anterior de hacer fiasco, ¿sí? O con lo de exagerar, o con lo que no esté la entidad, incluso con que la entidad sea un espíritu obsesor. No es esto lo que está pasando, ¿sí? No, tenemos que tener en cuenta que no vamos a rebajar a la entidad a lo que realmente es, sino que tenemos que tener en cuenta que ocurren estos fenómenos de interferencia, ¿sí? Y son bastante potentes. Es decir, la entidad puede bloquearse al punto de no poder riscar punto por uno de estos traumas. Puede no poder hacer ciertas cosas como hablar con una persona de ciertos temas incluso, o lo que sea. Hay muchas áreas que no podrá hacer o que hará basándose en estos impulsos de estos traumas, de estos miedos, de estos bloqueos, ¿sí? Entonces, hay que prestar mucha atención porque al final el medium es la herramienta, y una buena herramienta es fundamental para que el espíritu se pueda expresar correctamente. Yo siempre digo, si yo le llevo mi coche a un mecánico y ese mecánico no tiene herramientas, es muy difícil que me lo pueda arreglar. Ahora, aunque estamos hablando de un muy buen mecánico, el mejor mecánico del mundo, ¿sí? Pero si yo lo llevo a un mecánico normalito y el mecánico ese tiene todas las herramientas que necesite, evidentemente me va a poder arreglar el coche porque va a tener todo lo que necesita para cada circunstancia que se encuentre en el coche, ¿sí? Para cada tornillo tendrá su destornillador. Entonces, esto es súper importante para tener en cuenta de la importancia del medium, la importancia de la herramienta, que es en definitiva en lo que se basa este video. La última parte de interferencia que tocaremos aquí, la última interferencia posible, que es la persona que es mal aprendida. La persona que es ignorante, pero no porque no le hayan enseñado. Es ignorante porque tiene una moral, digamos, un poco laxa, ¿sí? Entonces no le importa hacer las cosas mal. También está el que no le enseñan, obviamente. Esto también se tiene en cuenta dentro de este grupo, ¿sí? Están entonces los mal enseñados y los mal aprendidos. Entonces, en el que me voy a basar más es en el mal aprendido, porque es más peligroso, porque significa que es una persona que no le interesa hacer las cosas bien, ¿sí? Que, como digo, tiene una moralidad laxa, ¿sí? Y entonces, en realidad, lleva su propia moralidad laxa a el empleo de esta mediunidad. Entonces, va a interferir con el espíritu para sacar sus propios beneficios de lo que el espíritu diga. Por ejemplo, arreglar un problema con una persona o manipular a alguien a través de esa incorporación. Obviamente, este es más parecido a el primer caso, ¿sí? Donde tenemos esta exageración de la mediunidad. Entonces, puede haber un pequeño encoste y ese encoste se lleva o se manipula, se reconduce hacia algo que tiene que ver con la voluntad del propio medium, ¿sí? Entonces, el propio medium lo que hace es, en este caso, pues, exagerar la incorporación o directamente fingirla para manipular a las personas o para hacer ver algo que le conviene a ese medium, ¿sí? Y también, obviamente, para hacer que tener cierto grado jerárquico, porque al final una persona incorporada, un espíritu, una entidad, un pai, una mai, lo que va a hacer cuando está en tierra es generar en las personas inmediatamente, diga o no diga nada,
un cierto respeto, le impone a la persona, ¿sí? A las otras personas que están ahí, ¿sí? Entonces, al imponerle a las otras personas, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que estas personas pues van a ser más susceptibles a lo que esta persona diga, ¿no? Que supuestamente está incorporada. Y esto es lo que va a dar como consecuencia de que sean más fáciles de manipular las personas que están ahí recibiendo esos mensajes, ¿sí? Bien. Este video lo dejaré por aquí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte, de darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. También, si conoces alguna otra interferencia que pueda ser posible, déjala en los comentarios, que seguro hay muchas más que me dejé por el camino. Y también comparte con todas las personas que creas que este video les puede servir, le puede ayudar para entender un poco más por qué pasan cierto tipo de cosas, por qué hay ciertas interferencias, y que también no todas las interferencias son intencionales. Algunas interferencias no tienen que ver con que el medium intente hacer algo a propósito, sino que surgen automáticamente, surgen, como decía antes, por el miedo, surgen por la ignorancia, surgen por bloqueos, por traumas, surgen porque la persona está mal enseñada. Entonces, hay un montón de cosas que no tienen que ver con la propia voluntad del medium, ¿sí? Pero que no por eso no dejan de ser errores, ¿sí? Y también hay que corregirlos, hay que aprenderlos y hay que crecer dentro de eso, porque al final uno practica Umbanda, Quimbanda o Batuque para ser la mejor versión de sí mismo, ¿sí? No para ser peor. Entonces, la idea de esto es justamente ir corrigiendo nuestros errores y ir mejorando día a día. Sin más, muchas gracias, Ashe Alafia y nos vemos en próximos videos.